Mi exesposa multimillonaria eligió sentarse justo al lado de mí en un vuelo, solo para burlarse de mí, pero cuando aterrizamos, 3 niños pequeños bajaron de un Bentley, corrieron directo a mis brazos y me llamaron mamá. Dijo que me veía cansada. Lo estaba, pero no por las razones que ella pensaba. Se deslizó en el asiento a mi lado como si fuera la dueña del pasillo, lo cual, conociendo a Blake, probablemente había considerado comprar, y me dedicó esa sonrisa, esa que solía pensar que era encantadora, la que solía hacerme sentir como la mujer más afortunada en cualquier habitación. Ahora hacía que algo frío y duro se asentara en mi estómago, de la misma manera que una llave gira en una cerradura que habías olvidado que tenías. Emma, dijo, como si la palabra fuera un regalo. Te ves cansada, Blake, dije. Eso fue todo lo que le di. No fue suficiente. Nunca era suficiente con Blake, continuó. Los comentarios sobre Lincoln Park, la puñalada sobre mis gastos legales, la crueldad casual vestida de preocupación. Su colega estaba sentado una fila atrás, lo suficientemente cerca como para escuchar, y Blake habló exactamente al volumen necesario para asegurarse de ello. Pidió un chardonnay a la asistente de vuelo y solicitó del bueno con la confianza específica de una mujer a la que nunca en su vida le han dicho que no hay de uno bueno. 2 años después del divorcio, y seguía actuando para una audiencia. Me quedé sentada con las manos cruzadas en el regazo y no dije nada. Me había vuelto muy buena en el nada. Lo que Blake no sabía, lo que nadie en ese avión sabía, era que yo había pasado los últimos 5 años construyendo el secreto más importante de mi vida. No por malicia, ni siquiera por estrategia, al menos no al principio, por supervivencia. Necesito regresar en el tiempo. Tienes que entender, el antes o nada del después tendrá sentido. Conocí a Blake Harrington cuando tenía 26 años y trabajaba como abogada junior de contratos en Fenwick and Harl en Chicago. Ella tenía 34, ya dirigía su tercera empresa, ya estaba en la portada de una revista y aparecía en los perfiles de otras 3. Era el tipo de mujer que te hacía sentir que la habitación se inclinaba ligeramente hacia ella cuando entraba. Salimos durante 8 meses. Nos casamos a los 9. Mirando hacia atrás, la velocidad en sí misma era una advertencia. Pero cuando alguien como Blake vuelca toda la fuerza de su atención en ti, tus instintos se silencian. Confundes el ruido de ser elegida con el sonido de algo real. La pelea por el acuerdo prenupcial a la que ella hizo referencia en el avión fue la primera grieta real. Su equipo legal había redactado algo que me habría dejado con menos de lo que traía al entrar. No porque ella necesitara la protección, sino porque necesitaba ver si yo me resistiría. Me resistí. Me costó $60,000 en honorarios y 4 meses de negociación, y al final nos encontramos en un punto medio. Actuó como si fuera un acto de gracia. Archivé eso también. Estuvimos casados 3 años, años buenos en su mayoría, o lo que ahora entiendo que eran años adyacentes a lo bueno, que parecían saludables desde fuera porque Blake era muy hábil manteniendo las apariencias y yo era muy hábil adaptándome a lo que se requería de mí. Para entonces yo había pasado de abogada junior a asesora interna de una de sus filiales, lo que suena como un ascenso, y tal vez lo fue, y lo que también significaba que mi identidad profesional estaba ahora envuelta en su imperio de maneras en las que no me daba cuenta del todo en ese momento. El matrimonio no terminó con una escena dramática, eso fue casi lo peor. Terminó con una conversación en su estudio. Un martes por la tarde, Blake se sentó frente a mí en su sillón de lectura, el de cuero caro, en el que solo se sentaba cuando ya había tomado una decisión, y me dijo que ya tenía los papeles listos y que sería más limpio si yo aceptaba no disputar la división de bienes más allá de lo que ya habíamos negociado. Le pregunté si había alguien más. Dijo, de eso no se trata esto, lo cual no era una respuesta. El divorcio se finalizó 7 meses después. Para entonces yo ya había confirmado lo que sospechaba. Su asistente ejecutiva, Marisa Chen, había estado con ella durante al menos 2 años, tal vez más. Era eficiente, brillante y completamente despiadada, y había dejado claro en los meses previos al divorcio que su lealtad a Blake era total y que cualquiera que se interpusiera entre ella y su siguiente capítulo era un problema que debía manejarse. Yo era un problema que debía manejarse. Lo que nadie logró prever fue el hecho de que yo ya tenía 6 semanas de embarazo cuando Blake presentó la demanda. Me enteré un jueves por la mañana de enero en el baño del apartamento que había estado alquilando mientras se resolvían los procedimientos legales. Una prueba, luego 2 más, porque eso es lo que haces. Me senté en el suelo de baldosas frías durante mucho tiempo. No recuerdo cuánto tiempo. Mi primer pensamiento no fue sobre Blake. Mi primer pensamiento fue, tengo que decírselo. Mi segundo pensamiento, que llegó unos 30 segundos después, fue cómo su número personal había sido cambiado. Me enteré de eso cuando mi llamada fue directo a una interceptación automática. Su línea de la oficina se desviaba a Marisa. Lo intenté de todos modos. Ella me dijo que la señora Harrington no estaba disponible y me preguntó si quería dejar un mensaje. Es
urgente, dije. Por supuesto que lo es, dijo ella en un tono que dejaba claro que había escuchado esa frase exacta de muchas personas y la encontraba universalmente tediosa. Dejé un mensaje. Ella no me devolvió la llamada. Llamé a su abogado, David Park, de Old Wickham Park. David fue profesional y educado, y me dijo que toda comunicación entre la señora Harrington y yo debía pasar por los canales correspondientes y que él transmitiría cualquier información relevante. Le dije que estaba embarazada. Hubo una pausa. Luego, señora Harrington, disculpe, señora Caldwell, le sugeriría que consulte a su propia abogada antes de hacer cualquier revelación de la que no pueda retractarse. Yo había sido abogada de contratos. Conocía el lenguaje legal. Eso no era un consejo, era una advertencia. Contraté a una nueva abogada, Caroline Vega, de Vega & Associates, especialista en derecho de familia con 19 años de experiencia y una reputación en los círculos legales de Chicago por ser, en sus propias palabras, una persona muy agradable de tener de tu lado y una muy desagradable de tener en contra. Era directa y competente, y había visto variantes de esta situación las suficientes veces como para no inmutarse cuando se la expuse. Tienes derecho a informarle, me dijo. Que reciba esa información es otra cuestión. Enviamos una carta formal a la oficina de David Park, correo certificado con acuse de recibo, que detallaba mi embarazo, la línea de tiempo aproximada de la concepción, que caía perfectamente dentro del matrimonio, y solicitaba confirmación de recepción. La carta fue devuelta, no rechazada, no rehusada, devuelta con una nota que indicaba que David Park ya no representaba a la señora Harrington en asuntos relacionados con sus asuntos personales y que debía ponerme en contacto con su nueva representación. Su nueva representación era un bufete llamado Scolari & West. Había oído hablar de ellos. La mayoría de los abogados de Chicago habían oído hablar de ellos. Manejaban a personas de alto patrimonio neto y su especialidad era hacer desaparecer los problemas antes de que se volvieran costosos. Llamé, hablé con un asistente legal que tomó mis datos y me dijo que recibiría una llamada de vuelta dentro de los siguientes 3 días hábiles. Eso fue en febrero. Para marzo no había recibido ninguna llamada de vuelta. Tenía 11 semanas de embarazo. Sentía náuseas la mayor parte del tiempo y luchaba contra el equipo legal de mi antiguo trabajo por una cláusula de no competencia que me impedía ejercer en mi antigua área de especialidad. Me estaba quedando sin dinero más rápido de lo que había planeado, así que fui a la oficina. Blake había consolidado sus participaciones bajo un único paraguas corporativo, Harrington Capital Group, piso 23 de la Torre Whitmore en North Walker. Conocía el edificio, había asistido a eventos allí. Me vestí profesionalmente, subí en el ascensor y le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con Blake Harrington sobre un asunto personal de gran urgencia. La recepcionista, un joven que parecía genuinamente arrepentido, me dijo que la señora Harrington no estaba disponible y me preguntó si quería programar una reunión a través de su asistente. Pedí hablar con su asistente. Marisa apareció en el vestíbulo 3 minutos después. Estaba impecablemente vestida y completamente serena, y me miró con una expresión que no era del todo desprecio ni del todo lástima, y que de alguna manera era ambas cosas. Emma, dijo, esto no es apropiado. Estoy embarazada, dije. Su rostro no cambió, ni un solo parpadeo, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto sabía ella. Ya, deberías hacer que tu abogada se comunique a través de los canales correctos, dijo. Este no es el lugar. He intentado los canales correctos. Las cartas están siendo devueltas. Las llamadas no son devueltas. Estoy aquí en persona diciéndote que llevo a la hija de Blake y necesito hablar con ella. Me miró durante un largo momento. Luego le haré saber que pasaste por aquí. Dio media vuelta y volvió a cruzar la puerta de seguridad. Me quedé en el vestíbulo el tiempo suficiente como para que la recepcionista me preguntara si estaba bien. Regresé 2 veces más. La segunda vez pasé de la recepcionista antes de que una mujer con traje oscuro, identificada más tarde en un registro de seguridad como la jefa de seguridad física de Harrington Capital Group, llamada Todd Ree, me interceptara cerca del grupo de ascensores. Fue educada, fue firme. Me dijo que si regresaba a las instalaciones, estaría sujeta a una denuncia por allanamiento de morada, que la señora Harrington había solicitado que no hubiera contacto sin previo aviso, y que cualquier comunicación debía pasar por el asesor legal. Estaba a 8 semanas de dar a luz a trillizos, que aún no sabía que eran trillizos. Parada en el vestíbulo de un ascensor, siendo escoltada a la acera por una profesional de seguridad, mientras la madre de mis hijos se sentaba 23 pisos más arriba, aislada de la realidad por un muro de dinero y la eficiencia de otras personas. No lloré hasta que estuve en el taxi. Luego lloré durante mucho tiempo. Mi obstetra ginecóloga era la doctora Patricia Okoye, especialista en medicina materno-fetal en el Northwestern Memorial, con 22 años de experiencia y una manera de ser tan tranquila que bordeaba los
sobrenatural. Entregó el diagnóstico de trillizos en la semana 16 con el mismo tono mesurado que usaba para todo, lo cual era tanto reconfortante como irreal, dado que la información que estaba transmitiendo era que estaba haciendo crecer a 3 seres humanos simultáneamente y actualmente no tenía ingresos. No tenía pareja, y tenía una cláusula de no competencia consumiendo mis ahorros. 3, dije. 3, confirmó. 2 niños y una niña, aunque lo confirmaremos en la próxima ecografía. 3 niños, corrigió en la semana 20. Marcadores idénticos en 2 de ellos. Fraterno en el tercero. Fui a casa y me senté con eso por un tiempo. Mi madre vino desde Indianápolis. Mi hermana Diane condujo desde Cincinnati. No dijeron las cosas que temía que dijeran. Dijeron las cosas que realmente necesitaba escuchar, que eran en su mayoría prácticas y logísticas, y puntuadas con el humor negro específico, que es un mecanismo de supervivencia de la familia Caldwell. 3 a la vez, dijo Diane de pie en mi cocina. Va a perder la cabeza cuando se entere. Primero tiene que enterarse, dije. ¿Sigues intentándolo? Tenía la última carta de Caroline sobre la mesa. Scolari y West habían respondido finalmente con un documento que solo puedo describir como una negación preventiva agresiva, una carta de 4 páginas que argumentaba que cualquier reclamo de maternidad requeriría una verificación de ADN y que la señora Harrington no haría ninguna admisión ni arreglo antes de dicha verificación y que estaban preparados para impugnar cualquier reclamo realizado sin la documentación adecuada. Me están retando a demandar, dije. Diane miró la carta. Entonces demanda. No tengo el dinero para esa pelea en este momento. No con 3 niños en camino. Se quedó callada por un momento. Entonces, ¿qué haces? Sobrevivir, dije, y documentar todo. Y esperar. Los niños nacieron en agosto. Oliver primero, 7 minutos por delante de los demás, una brecha que nunca les ha dejado olvidar. Luego Ethan, ruidoso desde el primer segundo, el tipo de recién nacido que parece llegar ya irritado con la situación. Luego Noah, pequeño, silencioso y observador, con sus ojos oscuros abiertos y mirándome antes de que la mayoría de los bebés alcancen siquiera a ubicarse. Oliver, Ethan y Noah tenían los ojos de su madre, los 3 de inmediato e inconfundiblemente. Ojos oscuros, pómulos altos, esa cierta cualidad de atención enfocada incluso en sus rostros más pequeños. Mi madre lo dijo dentro de la primera hora. Diane lo dijo al día siguiente. La doctora Okoye lo anotó clínicamente, lo cual no era su trabajo, pero era difícil de evitar. Yo no dije nada. Contraté a una enfermera nocturna para los primeros 3 meses, la única decisión financiera que tomé sin culpa, porque estaba sola y eran 3 de ellos, y yo también estaba reconstruyendo silenciosamente mi carrera desde cero. La cláusula de no competencia tenía una ventana de 2 años. Encontré un pequeño bufete boutique, Brace & Carver, planificación patrimonial y sucesiones, que necesitaba una consultora de contratos en un área lo suficientemente adyacente como para superar el lenguaje. No era litigio, no era la carrera que había construido, pero mantenía las luces encendidas, mantenía mi mente aguda y me daba un lugar donde estar fuera dentro de mi propia cabeza. Documenté todo. Caroline lo había aconsejado. Cada intento de contactar a la oficina de Blake fue registrado. Fechas, horas, el nombre de la persona con la que hablé, el resultado. Tenía una carpeta, papel real, archivada en una caja ignífuga debajo de mi cama, que contenía las cartas certificadas originales, los sobres devueltos, el informe de incidentes de seguridad de mi segunda visita a Harrington Capital. Todd Rhee había presentado un informe. Yo había solicitado por la ley de acceso a la información el registro de visitantes del edificio y lo había cotejado, y una cronología de cada intento de comunicación que se remontaba al día en que me enteré de que estaba embarazada. 23 intentos documentados a lo largo de 14 meses. 23. Para cuando los niños cumplieron 1 año, había dejado de intentar comunicarme con Blake directamente, no porque me hubiera rendido, sino porque Caroline me había aconsejado esperar hasta 23 intentos documentados a lo largo de 14 meses. 23. Para cuando los niños cumplieron 1 año, había dejado de intentar comunicarme con Blake directamente, no porque me hubiera rendido, sino porque Caroline me había aconsejado esperar hasta tener los recursos para perseguir esto adecuadamente, lo que significaba esperar hasta ser lo suficientemente estable financieramente como para que la pelea no me rompiera y hasta tener suficiente documentación como para que nadie pudiera argumentar que no lo había intentado. Estaba construyendo un caso de la misma manera que solía construir contratos, metódicamente, con cada punto de salida cubierto. La cláusula de no competencia expiró cuando los niños tenían 14 meses. Volví a los litigios a los 60 días. Me uní a Harlstein, un bufete de tamaño mediano con una sólida división de derecho de familia y reputación de asumir casos complicados. Me contrataron como asociada senior, un ligero paso hacia abajo de donde estaba antes del matrimonio, un paso hacia abajo lo suficiente como para que doliera, y me entregué a ello con la intensidad específica de una persona que ha estado esperando mucho tiempo para volver a ser útil. Llegué a ser socia en 18 meses. Esa no es la historia que estoy contando, pero quiero que sepas qué sucedió porque importa para el resto. Para entonces,
había contratado discretamente al doctor Marcus Reed, analista financiero forense anteriormente en el IRS, ahora en la práctica privada, para realizar una evaluación preliminar de cómo podría ser un reclamo de maternidad y manutención infantil contra Blake Harrington. Marcus era metódico y caro y valía absolutamente la pena. Su informe inicial tenía 407 páginas. El resumen: la riqueza pública de Blake Harrington estaba en el rango de 400 a 600 millones de dólares. Su patrimonio neto real, teniendo en cuenta las estructuras que Marcus había podido identificar a través de las presentaciones públicas, era probablemente de 1.2 a 1.8 mil millones de dólares, una cifra de manutención infantil determinada por un tribunal para trillizos, incluso teniendo en cuenta los argumentos de sus abogados para una modificación a la baja, sería significativa. Define significativa, dije. 8 cifras al año, dijo Marcus. Potencialmente. Me senté con eso por un momento. No hago esto por dinero, dije. Lo sé, dijo Marcus, pero ayuda a saber cómo se ve el dinero. Tenía razón. Así, para cuando los niños tenían 3 años, tenía listo un paquete legal completo: demanda de maternidad, documentación completa de los intentos de contacto, el informe del incidente de seguridad, las cartas de vueltas, declaraciones juradas de Caroline Vega y de un notificador que había intentado entregar la notificación en la dirección residencial de Blake y había sido rechazado por otra empleada de Harrington. Tenía una declaración jurada de la doctora Okoye con respecto a la línea de tiempo de la concepción y un análisis preliminar de ADN. El ADN de los niños estaba archivado en Northwestern desde su nacimiento. Se podría obligar a realizar un análisis comparativo una vez que tuviéramos la muestra de Blake. Había estado construyendo esto durante 3 años. Estaba lista para presentar la demanda, y entonces Blake presentó algo primero. Fue una demanda por difamación. Sus abogados, ya en Scolari & West, habían pasado a Kellerman & Moss, un bufete con alcance nacional y especialidad en difamación. Presentaron una demanda contra una periodista financiera llamada Claire Holloway, que había estado trabajando en un perfil sobre la reciente adquisición por parte de Blake de una empresa de distribución farmacéutica. Claire, en el curso de sus reportajes, se había puesto en contacto con una ex empleada de Harrington Capital que había mencionado, entre otras cosas, que la asistente ejecutiva de Blake tenía una cantidad inusual de influencia sobre sus asuntos legales personales. Era un hilo, ni siquiera un hilo, una fibra suelta. Pero las demandas por difamación contra periodistas hacen algo útil si eres el sujeto del periodista. Abren la etapa de presentación de pruebas. La abogada de Claire, una mujer llamada Renata Espinosa, que había pasado 15 años en el derecho del periodismo de investigación y era conocida por ser muy buena, convirtiendo la agresión de otras personas en su propia ventaja, inmediatamente presentó contrademandas y comenzó a preparar una respuesta. Renata encontró a Caroline Vega. Caroline, con mi permiso, compartió la documentación que yo había reunido. Recibí una llamada de Renata Espinosa un miércoles por la mañana de octubre. Se presentó, me explicó cómo había llegado a mi nombre y me preguntó si estaría dispuesta a hablar con ella. ¿Sobre qué específicamente?, pregunté. Sobre Marisa Chen, dijo, y lo que pudo haber hecho con documentos dirigidos a Blake Harrington durante un periodo de aproximadamente 2 años. Me quedé callada por un momento. ¿Cuánto sabes ya?, dije. Lo suficiente como para estar preguntando, dijo. Lo suficiente como para probarlo. Nos reunimos la semana siguiente en su oficina. Llevé el expediente, todo el asunto, cada carta, cada registro, el informe de seguridad, las declaraciones juradas. Lo revisó con la atención de alguien que ha pasado su carrera leyendo documentos y sabía exactamente lo que estaba mirando. Cuando llegó a las cartas certificadas de vueltas, las que tenían la anotación que indicaba dirección de reenvío incorrecta, se detuvo. Estas fueron enviadas a su abogado registrado, dijo. Sí, quien había sido reemplazado sin notificármelo. Sí, lo cual es un problema de conducta profesional. Caroline lo señaló en su momento. Y estas, señaló el segundo lote, a Scolari & West. Sí. Quienes respondieron con la carta de negación de maternidad. Sí. Dejó la carpeta a un lado. Emma, ¿sabes cuál es el historial de Marisa Chen antes de Harrington Capital? No lo sabía. Tiene un doctorado en Derecho, dijo Renata. Nunca ejerció, pero tiene el título. Y trabajó durante 2 años en un bufete llamado Prescott Ames antes de unirse a Harrington Capital. Reconocí el nombre, un bufete pequeño, principalmente trabajo regulatorio. Prescott Ames también hacía trabajos ocasionales para Scolari & West, dijo Renata. Contratos cruzados. La habitación estaba muy silenciosa. Ella sabía cómo desviar las cosas, dije. Sabía exactamente cómo desviar las cosas, dijo Renata. La cuestión es probarlo. La prueba vino de un lugar que nadie esperaba. Uno de los exmiembros del personal de TI de Harrington Capital, un hombre llamado Derek Chung, que había dejado la empresa 18 meses antes y que, según la investigación de Renata,
vivía en Austin y trabajaba para una startup tecnológica, había conservado, como parte de una renovación de hardware de rutina, la imagen de un servidor que se suponía debía ser borrado. Práctica estándar, dijo, su copia de seguridad personal de una copia de seguridad, un hábito de su trabajo anterior. Esa imagen de servidor contenía archivos de correo electrónico de una cuenta administrativa compartida, que Marisa había utilizado como centro para todo el desvío de la correspondencia legal personal de Blake. En esos archivos estaban mis cartas, no las originales. Esas habían sido devueltas, sino copias escaneadas con las notas de desvío de Marisa adjuntas. No reenviar. Archivar bajo. Esposa anterior. Asuntos heredados. No señalar a la atención de B sin mi revisión. Con fecha de febrero hace 2 años. Con fecha de marzo, abril, agosto. Con una nota que decía, esta menciona a un hospital. Aún así no reenviar, monitorear. Ella lo había visto todo. Había tomado una decisión en nombre de Blake, sin su conocimiento, sobre información que habría cambiado todo el rumbo de los últimos 5 años. Si lo había hecho para protegerla, para protegerse a sí misma, o simplemente porque creía que sabía más, no lo sé. He pensado en ello. Tengo varias teorías. Nunca he llegado a una respuesta satisfactoria y casi he dejado de intentarlo. Lo que sé es esto. Derek Chung entregó la imagen del servidor a Renata Espinosa, quien se la entregó a su coasesor en el asunto de la difamación, quien rápidamente la presentó como prueba F en una revelación que también nombraba a Marisa Chen como testigo material de la obstrucción de notificaciones legales legítimas. La demanda por difamación se derrumbó de la noche a la mañana. Marisa Chen fue puesta en licencia administrativa de Harrington Capital a la mañana siguiente. Los abogados de Blake le enviaron una carta a Caroline al día siguiente, una carta muy diferente a las que habíamos recibido antes, profesional, mesurada, solicitando una conversación. La leí sentada a la mesa de mi cocina a las 6 de la mañana, mientras los niños desayunaban y discutían sobre a quién le tocaba elegir el programa de televisión. Oliver quiso un documental de naturaleza. Ethan quería algo con explosiones. Noah no decía nada, pero había colocado silenciosamente el control remoto más cerca de él. Dejé la carta. Tenía un vuelo a Chicago en 4 días para la resolución de un caso. No había pensado mucho en ello. Pensé en ello ahora. El vuelo estaba lleno. Tenía un asiento de pasillo a mitad de la cabina y estaba revisando notas en mi tableta cuando sentí que el asiento a mi lado se movía y levanté la vista. Blake se veía igual, un poco más de plata en las sienes, la misma cualidad de presencia, la gravedad específica de una mujer que nunca ha tenido que esperar por nada. Se sentó, empezó a hablar. Lo dejé, no porque tuviera miedo, no porque fuera pasiva, porque había aprendido en los últimos 5 años que el silencio no era la ausencia de poder. El silencio era donde lo almacenabas. Dijo que me veía cansada. Hizo el comentario de Lincoln Park. Pidió el chardonnay. Me senté con las manos en el regazo, no dije nada y pensé en la imagen de un servidor en Austin, en una mujer llamada Renata Espinosa, en 407 páginas de Marcus Reed y en 3 niños que estaban en ese preciso momento aproximadamente a 40,000 pies por debajo de nosotros, en la parte trasera de un Bentley que pertenecía a una amiga de la familia que se había ofrecido a recogerlos de la escuela. Pensé en Oliver, que a los 5 años ya leía al nivel de un niño de 2º grado y recientemente me había informado con su voz más seria que pensaba que la injusticia era la peor cosa del mundo. Pensé en Ethan, que era ruidoso, inquieto y lleno de alegría, que cantaba para sí mismo constantemente y recientemente había decidido que su futura carrera sería una persona que ayuda a las cosas. Pensé en Noah, que decía muy poco y lo veía todo. No dije nada en ese avión y vi a Blake actuar para su colega, pedir su vino y mirarme como si yo fuera un mueble. Y pensé, no tiene idea de lo que le espera en la puerta de embarque. Aterrizamos en O'Hare a las 4:47 p.m. de un martes de noviembre. Blake se levantó primero. Tiró de su equipaje de mano lentamente, deliberadamente, llenando el pasillo, haciéndome esperar. Me miró hacia atrás una vez con esa marca particular de desinterés que es su propio tipo de desprecio. Lo dejé caminar adelante. Siempre lo hacía. La terminal estaba abarrotada. Noviembre en O'Hare siempre estaba abarrotado. Vuelos de conexión retrasados, viajeros de vacaciones, la energía específica y agotada de las personas que casi están en un lugar donde quieren estar. Me movía a mi propio ritmo. Sabía a dónde iba. Fuera de la terminal, en la acera, un Bentley negro estaba encendido al ralentí en el carril de recogida. Pertenecía a mi colega Judith Reyes, socia principal de Harlstein, algo así como la madrina de mis hijos, que había insistido en recogerlos ella misma de la escuela hoy porque tenía un regalo para el cumpleaños de Noah y le gustaba conducir. La puerta trasera se abrió antes de que yo hubiera cruzado por completo las puertas de cristal. 3 niños pequeños salieron disparados del asiento trasero. Oliver primero, siempre primero, corriendo con los brazos ya abiertos, ese compromiso corporal
moral específico de un niño que está absolutamente seguro de a dónde va. Luego Ethan, ruidoso, atolondrado, casi haciéndome perder el equilibrio con la fuerza de su llegada. Luego Noah, silencioso, preciso, envolviendo ambos brazos alrededor de mi cintura y presionando su rostro contra mi abrigo, como si estuviera comprobando que yo era real. «Mamá», dijo Oliver apartándose ya para mirarme a la cara. «Mamá, hoy aprendimos sobre las placas tectónicas. ¿Sabías que se mueven como realmente lento? ¿Como súper lento?» «Lo sabía», dije. «Voy a ser geóloga», dijo. «La semana pasada ibas a ser juez», dije. «Una jueza geóloga», dijo, y volvió a intentar tomar mi bolso. Detrás de mí escuché que unos pasos se detenían. Lo supe sin darme la vuelta. Mantuve mis brazos alrededor de los niños. Dejé pasar 10 segundos completos. Luego escuché la voz de Blake. Emma, bajo, casi un susurro. Me di la vuelta. Su rostro se había vuelto blanco de una manera que nunca antes había visto. No era ira, no era vergüenza, sino algo debajo de esas cosas. Una desorientación fundamental, como una mujer que ha mirado hacia abajo y ha descubierto que el suelo está más lejos de lo que pensaba. Estaba mirando a Oliver, luego a Ethan, luego a Noah, luego de vuelta a mí. Oliver, que lo ve todo y lo archiva para su análisis, me tiró de la manga. «Mamá», dijo en voz baja, «hay una mujer mirándonos». Blake dio un paso adelante. Un paso, luego se detuvo. Ethan inclinó la cabeza con la curiosidad particular de un niño que aún no ha aprendido a fingir que no está mirando. «Se parece a nosotros, mamá. La observación más simple del mundo, la más devastadora». La boca de Blake se abrió. No salió nada. Me miró. Su voz, cuando la encontró, estaba despojada de todo. La actuación, el chardonnay, la colega, la sonrisa de suficiencia, el traje caro. Solo una mujer parada en una acera en noviembre haciendo matemáticas que no quería terminar. «¿Qué edad tienen?» Yo no dije nada. Oliver respondió. «Por supuesto que lo hizo. Tenemos 5 años. Yo nací 7 minutos primero». Se detuvo, mirando a Blake con la evaluación tranquila de alguien que evalúa una variable. «La mayoría de la gente no puede distinguirnos, pero yo soy el más alto». Blake cerró los ojos. 5 años. Lo vi hacer la aritmética. Yo misma lo había hecho 1000 veces, imaginando exactamente esto, exactamente su rostro, la forma específica en que cambiaría cuando el número cayera. Había ensayado esta escena en mi cabeza tantas veces que pensaba que sabía lo que se sentiría. Estaba equivocada. Fue peor de lo que esperaba y fue mejor. Cuando abrió los ojos estaban húmedos. Blake Harrington, que se había sentado en un sillón de cuero un martes por la tarde y me había entregado los papeles del divorcio con la actitud de una mujer que programa una reunión, estaba parada en una acera frente a sus hijos por primera vez en sus vidas y tenía los ojos húmedos. «Trillizos», dijo. Su voz se quebró en la segunda sílaba. Judith salió del lado del conductor y se quedó en silencio cerca de la parte delantera del auto. Había escuchado suficiente. Judith salió del lado del conductor y se quedó en silencio cerca de la parte delantera del auto. Había escuchado suficiente. No iba a ninguna parte. Blake dio un paso hacia mí. «¿Por qué no me lo dijiste?» Y ahí estaba. Había estado esperando esa pregunta durante 5 años. Había pensado en cómo la respondería, qué diría, si gritaría, si lloraría, si le entregaría un expediente y dejaría que los documentos hablaran. No hice ninguna de esas cosas. Lo intenté, dije. Eso, 23 veces. Puedo darte las fechas, los nombres de cada persona con la que hablé, las cartas que fueron devueltas, el informe de seguridad de cuando Todd Ree me escoltó a la acera mientras tenía 8 semanas de embarazo. Mantuve mi voz nivelada, plana, la voz que usaba en las declaraciones juradas. Marisa lo vio todo. Decidió que no necesitabas saberlo. Hizo que tu correspondencia legal se desviara a través de una cuenta administrativa compartida y marcó cualquier cosa que me mencionara para su propia revisión. Hice una pausa. Tus abogados tienen la imagen del servidor. Prueba F. La han visto. Blake se había quedado completamente inmóvil. Ese nombre le afectó. Siempre lo había hecho. Estabas en Singapur, dije. La primera vez que fui a tu oficina tenía 6 semanas y estaba aterrorizada. La segunda vez traje una carta de mi obstetra. La tercera vez tenía 8 semanas de embarazo y estaba temblando. Y tu jefa de seguridad me escoltó a la acera y me dijo que no regresara. Dejé que eso cayera. Ella estuvo allí para todo, Blake. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Yo no sabía eso. Las palabras salieron crudas, sin pulir, no expresadas como abogada. Sé que no lo sabías, dije. Ese era el punto. Extendió la mano hacia mi brazo. Ethan se colocó directamente frente a ella. 5 años de edad, apenas llegando al codo de Blake, de pie con ambos pies plantados y la barbilla en alto. No toques a mi mamá. Blake se congeló. Miró hacia abajo a este niño, su hijo, que se había plantado entre su madre biológica y su madre, sin dudarlo, sin conocer la historia, sin entender nada de ella, operando enteramente por instinto y amor. Bajó lentamente la mano. Oliver había estado callado todo este tiempo, observando, procesando, archivando. Miró a Blake de la forma en que miraba las cosas que requerían evaluación, sin juzgar todavía, reuniendo información. Luego me miró a mí. ¿Ella es nuestra mamá?, preguntó. Me arrodillé. El frío del pavimento de noviembre traspasó mi abrigo. Miré a mi hijo Oliver. 7 minutos.
jueza geóloga, el que llegó primero y ha estado liderando desde entonces, y le puse la mano en la mejilla. Hay cosas de las que tenemos que hablar, mi amor, pero no aquí. Mamá, sus ojos no se movieron de los míos. ¿Lo es? Le toqué la mejilla. Sí, la palabra cayó en el aire entre nosotros como una piedra en agua quieta, y sentí que la onda expansiva se movía hacia afuera. Sentí que los alcanzaba a los tres. Sentí que alcanzaba a Blake. Sentí que alcanzaba a Judith, que esperaba en silencio junto al auto. Sentí que alcanzaba a toda la concurrida acera de Noviembre con sus taxis y su equipaje, y su impulso ordinario de martes, que no tenía idea de lo que estaba albergando. Oliver se puso de pie, se dio la vuelta y miró a Blake por primera vez. Realmente la miró. No una mirada pasajera, no una observación curiosa, sino todo el peso de un niño de 5 años que ha estado pensando en esta pregunta toda su vida, sin saber que era una pregunta y que acaba de recibir una respuesta. El rostro de Blake se desmoronó. Todo ello, la actuación, el poder, el afecto controlado, todo lo que Blake Harrington había construido a lo largo de 40 años de ser la persona más inteligente en cada habitación, se desmoronó justo ahí en la acera, frente a sus hijos, frente a Judith, frente a mí. Abrió la boca. Oliver habló primero. ¿Nos estabas buscando?, preguntó. La pregunta fue simple, genuina, sin acusación. Solo un niño preguntando si su madre lo había querido. A Blake se le cortó la respiración. No sabía que existían, dijo, y su voz se quebró tanto en la última palabra que apenas logró salir. Oliver consideró esto. Asintió lentamente de la forma en que asentía cuando aceptaba un hecho que requería un ajuste, pero no iba a combatirlo. Está bien, dijo. ¿Quieres saber nuestros nombres? La mano de Blake subió a su boca. Oliver, dijo mi hijo, señalándose a sí mismo. Luego a Ethan. Ese es Ethan. Es ruidoso, pero es bueno. Luego a Noah, que seguía presionado contra mi costado. Ese es Noah. No habla mucho, pero piensa mucho como yo. Blake bajó la mano. Sus ojos estaban llenos. Soy Blake, dijo. Lo sabemos, dijo Oliver. Mamá dijo tu nombre una vez por teléfono. Hizo una pausa. Pensó que estábamos dormidos. 5 años. Blake me miró por encima de la cabeza de Oliver, y en su expresión estaba cada conversación que estábamos a punto de tener.